Cuando todo parece perdido, cuando el horizonte se cubre con las sombras más densas, cuando las puertas se cierran una tras otra y las llamas del pasado devoran los recuerdos más brillantes, Leo no se extingue. Se retira, sí, pero no como quien se rinde, sino como quien se prepara para una batalla mayor. En su silencio arde la semilla de la transformación. Su alma, regida por el sol, jamás se apaga del todo, incluso cuando el mundo conspira para apagar su fuego. El aparente fracaso no es su tumba, sino su crisol. Leo no necesita que lo levanten. Incluso roto, incluso traicionado, incluso reducido a cenizas, es ahí donde su verdadera naturaleza se revela con toda su majestuosidad. En su interior habita la memoria cósmica del león solar, esa criatura mítica que no nació para inclinarse ante las circunstancias, sino para dominarlas, entenderlas, superarlas. Donde otros claudican, él encuentra una chispa apenas perceptible y la convierte en hoguera. No se alimenta de lamentos, sino del recuerdo de lo que fue, de lo que puede volver a ser, y de lo que jamás dejará de ser, un ser destinado a la grandeza. La humillación, para Leo, no es derrota definitiva, es detonante. La manipulación no lo debilita eternamente, lo despierta. La pérdida no lo aniquila, lo purifica. Su fuego interno se vuelve más denso, más ardiente, más sabio. Comprende, en esos valles de sombra, que no siempre se gana rugiendo, sino renaciendo en silencio. Ahí descubre que la gloria no es solo esplendor y aplausos, sino también resistencia, coraje y dignidad mantenida incluso en la oscuridad. Cuando todo parece perdido, Leo recuerda lo que otros olvidan, que su signo está regido por el astro que nunca deja de brillar. El sol, incluso al otro lado del mundo, está trabajando en su retorno. Así también Leo, cuando parece caído, está en plena gestación de su regreso. Hay una alquimia sagrada en su sufrimiento. Cada lágrima es una gota de oro líquido que refuerza su corona invisible. Cada noche de soledad es una preparación para una nueva aurora. Y cada traición es una oportunidad para reafirmar su lealtad consigo mismo, con su esencia incorruptible. No todos sobreviven al derrumbe, pero Leo no solo sobrevive, renace. Como un héroe trágico que lo ha perdido todo pero no se pierde a sí mismo. A veces es necesario caer para recordar que el suelo no es su morada, sino su trampolín. En esos momentos en que todo parece derrumbarse, descubre lo que nunca podrá serle arrebatado, su fuego interior, su espíritu invencible, su identidad solar. Entonces sucede el prodigio. Cuando nadie lo espera, cuando muchos ya han dado la historia por concluida, cuando los escombros parecen definitivos, Leo resurge. No con rencor, sino con sabiduría. No con venganza, sino con visión. No con un ego ciego, sino con una nueva luz en la mirada. Su presencia, esta vez, no solo deslumbra, transforma. Irradia algo más profundo, más sereno, más imponente. Porque ya no es solo la criatura que brilla en la cima, sino la que ha descendido al abismo y ha vuelto a la superficie con el corazón templado en la fragua del dolor. Y entonces camina, erguido, poderoso, intacto en su dignidad, con la mirada puesta en nuevos horizontes. Ha comprendido que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Que la pérdida no es la negación del valor, sino su confirmación. Y que hay heridas que, lejos de marcar su final, inauguran su reinado más verdadero. Leo ha vuelto, y esta vez no solo brilla, arde con la certeza de haber vencido lo más temible de todo, la desesperanza. Porque hay signos que viven, otros que sobreviven, pero Leo, cuando todo está perdido, recuerda que él ha nacido para resurgir como un sol después del eclipse. Más sabio, más fuerte, más eterno. Y esa es su verdadera gloria. Hay en Leo una herencia mística que trasciende lo visible, una vibración solar que lo conecta con los ciclos eternos de nacimiento, caída y renacer. Su fuerza no es solo brío físico ni orgullo superficial, sino una corriente profunda que fluye desde el centro mismo del universo, donde arde el fuego primordial que da vida a galaxias y soles. En los momentos de máxima oscuridad, Leo se convierte en un canal de esa llama universal, recordando que hasta la noche más larga está destinada a rendirse ante la aurora. Allí donde otros se hunden en la desesperación, él descubre una certeza casi divina de que nada está absolutamente perdido mientras exista el aliento vital. Su fe no es ingenuidad, sino una llama indomable que le impide abandonar sus sueños aunque la realidad los haya reducido a cenizas. En el dolor Leo encuentra una alquimia secreta que lo ennoblece. Su orgullo, lejos de quebrarse,
se refina y se transforma en una nobleza silenciosa. Aprende a callar cuando antes rugía, a observar cuando antes se lanzaba al combate. Su mirada se vuelve más profunda y adquiere una sabiduría que solo conocen quienes han caminado sobre brasas. Cuando se enfrenta al vacío, cuando se le arrancan sus seguridades, descubre dimensiones internas que no conocía. Brota en él una sensibilidad casi profética para detectar la verdad detrás de las máscaras y el valor para pronunciarla, aun cuando le cueste quedarse solo. Esa misma herida que lo hizo sangrar se convierte en un ojo que todo lo ve, en un radar que reconoce la falsedad a la distancia y le impide volver a caer en las mismas trampas. Leo aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio, a valorar más el amor genuino que los aplausos huecos. Encuentra una nueva definición de poder, ya no es solo conquistar escenarios ni ser el centro de todas las miradas, sino gobernar su propio mundo interior con la serenidad de un monarca sabio. De su fuego devastador surge una visión clara de su misión personal, esa estrella polar que lo guía incluso en medio del naufragio. Su energía solar se concentra, se depura y se convierte en luz para otros. Donde antes buscaba brillar solo, ahora entiende que su fuego puede ser antorcha para iluminar a quienes vagan en las sombras. El Templo de Leo en la derrota es legendario. Su sentido del honor lo mantiene erguido aunque el suelo se desmorone bajo sus pies. Nunca pierde su dignidad, incluso cuando todo se ha perdido. Su espíritu guerrero no es puro instinto de ataque, sino la certeza de que el destino puede ser reescrito, incluso cuando las circunstancias parecen dictar lo contrario. No conoce la resignación definitiva. Puede aceptar lo inevitable, pero jamás su propia extinción espiritual. Su esencia solar le enseña que cada final es una aurora disfrazada, y que los escombros de sus sueños pasados pueden servir como cimientos para un reino aún más glorioso. Hay en Leo una lealtad feroz hacia su propio corazón. Aunque el mundo le dé la espalda, aunque el eco de su rugido parezca perderse en la nada, sigue escuchando la voz de su instinto, esa brújula interna que lo conduce de regreso a su poder. Su orgullo, lejos de ser un defecto, es el guardián de su esencia. Le impide entregarse al victimismo y lo obliga a levantarse una y otra vez, aunque sus músculos duelan y sus cicatrices palpiten como brasas vivas. Su caída nunca es espectáculo para los demás, es proceso íntimo, forja secreta donde se templa su nueva corona. En la astrología, el sol que lo rige es símbolo de identidad, conciencia y propósito. Cuando Leo sufre, se conecta con el lado oscuro de esa luz solar, la soledad ardiente, la sensación de vacío cuando la admiración desaparece, la herida profunda de no sentirse visto ni valorado. Pero es precisamente en ese crisol donde descubre que su verdadera fuente de poder no está fuera, sino dentro. Aprende a amarse a sí mismo incluso sin testigos, a encender su propia luz aunque nadie la celebre. Deja de necesitar reflectores externos para confirmar su valía y se convierte en soberano absoluto de su reino interior. Renacido, Leo irradia algo que no se puede fingir ni comprar. Su carisma se transforma en magnetismo sereno, en autoridad natural que inspira respeto y confianza. Los demás lo sienten distinto, perciben que han estado frente a alguien que ha conocido las ruinas y ha regresado de ellas con joyas que solo se hallan en el fondo del abismo. Su voz tiene otro tono, más grave, más verdadero. Su risa, cuando regresa, es más rica y más auténtica, pues sabe cuánto cuesta volver a sonreír después de haberse sentido consumido por el dolor. Leo no solo vuelve más fuerte, vuelve más sabio, más selectivo, más consciente de lo que merece y de lo que jamás volverá a tolerar. Ha aprendido que no todo el que lo aclama es amigo, ni todo el que lo desafía es enemigo. Ha comprendido que el mayor acto de valentía no siempre es rugir ante el mundo, sino proteger la llama sagrada de su corazón cuando soplan los vientos de la destrucción. Su renacimiento no es solo un regreso, es una ascensión. Porque cada crisis lo eleva a una versión más pura de sí mismo, como el sol que, tras el eclipse, brilla aún más radiante en el firmamento. Y esa es la esencia inmortal de Leo, jamás permanece en las sombras por siempre, pues nació para recordar al mundo que incluso en la noche más oscura, el fuego nunca muere. Existe en Leo una conexión profunda con el tiempo, como si llevara impresa en su espíritu la memoria de todos los amaneceres y todos los crepúsculos. Incluso en sus horas más bajas, guarda el recuerdo ancestral de haber sido rey en otras vidas, de haber comandado ejércitos, de haber reinado sobre reinos tanto visibles como invisibles. Su fuego solar no solo lo impulsa hacia adelante, sino que lo vincula con un linaje místico de héroes solares, de seres destinados a devolver la luz donde la noche se ha asentado.
Su paso por la oscuridad no es casualidad ni castigo, sino parte de un ciclo sagrado en el cual debe sumergirse para emerger más vasto y más luminoso. En el fondo, Leo no se hunde, se sumerge para descubrir tesoros que solo se hallan en las profundidades. Su drama existencial lo dota de un magnetismo particular, un aura que no solo nace de su carisma evidente, sino de esa vibración que emana de alguien que ha enfrentado el rugido del vacío y ha decidido contestarle con su propio rugido. Hay en su mirada, tras las lágrimas secas, un brillo indómito que no se encuentra en ojos que nunca han conocido el dolor. Su energía solar está marcada por un coraje que lo obliga a levantarse no solo por él, sino por todos los que, al verlo renacer, recobran la esperanza en su propio renacer. Leo, cuando se reconstruye, lo hace sabiendo que su fuego es faro para otros náufragos. Su dolor personal se convierte en fuerza colectiva, en mensaje silencioso de que la caída no es el final. La astrología muestra que Leo es un signo fijo, y en esa cualidad fija reside una perseverancia a prueba de tempestades. Mientras otros signos podrían flaquear o cambiar de rumbo al primer viento adverso, Leo, aún herido, planta sus pies en la tierra ardiente de su voluntad. Puede parecer que se inmoviliza en su sufrimiento, pero en realidad está obrando su metamorfosis. Dentro de su aparente quietud, su fuego reordena sus ideas, redefine sus sueños, selecciona a las personas que merecen continuar en su vida. Y cuando por fin decide moverse, lo hace con un impulso tan poderoso que no hay nada ni nadie capaz de frenarlo. Su capacidad para volver al campo de batalla, después de haber sido dado por perdido, es una de las más épicas manifestaciones de la esencia solar que lo habita. Hay en Leo una relación peculiar con la soledad. Aunque nacido para los escenarios y los aplausos, en las horas críticas se retira a su reino interior. Ahí encuentra la voz de su sol interno, que le susurra que su luz es valiosa aunque nadie la vea. Descubre en ese aislamiento el arte de la autocomprensión y el poder de la introspección. Empieza a construir desde su centro un nuevo propósito, uno más auténtico y más fiel a su esencia. Aprende que la grandeza no siempre requiere público. Así, cuando regresa, es menos dependiente de las ovaciones y más dueño de su destino. Su esplendor ya no es solo externo, sino también espiritual, como una estrella que brilla incluso si nadie la está mirando. En sus momentos de reconstrucción, Leo también desarrolla un sexto sentido para percibir las energías que lo rodean. Su intuición, a menudo subestimada, se agudiza en el dolor. Aprende a leer las intenciones en un gesto, en una palabra, en un silencio. Esto lo convierte en un líder más sabio y en un protector más feroz, capaz de intuir peligros y traiciones mucho antes de que se manifiesten. Su rugido, entonces, no es solo voz de mando, sino escudo para sí mismo y para aquellos que ama. Su reinado, tras la caída, es menos ingenuo y más estratégico, pues ha comprendido que el verdadero poder incluye la sabiduría de saber cuándo rugir y cuándo callar. Leo es también portador de una creatividad que renace multiplicada tras cada crisis. Su regente, el Sol, es la fuente de vida y creación. Cuando parece derrotado, empieza a engendrar ideas nuevas, proyectos que antes no hubiera concebido, caminos que solo la experiencia del dolor le ha permitido imaginar. Su fuego se canaliza en arte, en palabras, en gestos heroicos. De su abismo surgen visiones que lo convierten en un creador más profundo y más original. Porque cada batalla interna le otorga material para reinventarse, para escribir su leyenda personal con nuevos matices, con nuevas epopeyas. Su generosidad es otra faceta que se engrandece tras sus derrotas. Habiendo experimentado el sabor de la soledad y el frío del abismo, Leo se vuelve más compasivo. Aprende a reconocer el dolor en los ojos ajenos, aunque se oculte tras sonrisas falsas. Su fuego, lejos de endurecerlo, lo humaniza. Empieza a brindar apoyo sincero, a proteger sin buscar necesariamente la gloria. El rey que regresa del exilio es siempre más cercano a su pueblo, pues ha compartido sus penurias y comprende sus silencios. Su rugido sigue siendo poderoso, pero su abrazo se vuelve más cálido, más lleno de humanidad. Cuando Leo ha fracasado y se ha sentido destruido, no solo se reconstruye, sino que purga en el proceso los fragmentos de su propio orgullo mal entendido. Su soberbia se transforma en dignidad consciente. Entiende que ser fuerte no significa nunca caer, sino siempre levantarse. Que el verdadero poder no es imponer su voluntad, sino irradiar una luz que inspire a otros a encontrar la suya. Su renacer lo convierte en un líder que ya no busca ser idolatrado, sino respetado por la autenticidad de su fuego.
Y esa autenticidad es precisamente lo que lo hace más irresistible, más admirable, más imparable. Así es como Leo se convierte en un mito viviente. Cada crisis lo eleva a un nuevo capítulo de su propia saga solar. Es el guerrero que lucha no solo contra enemigos externos, sino contra sus propios miedos. Es el rey que gobierna tanto en la abundancia como en la adversidad. Es el sol que, aunque eclipsado, jamás deja de existir tras la sombra. En cada pérdida descubre su verdadera riqueza, y en cada noche larga reconoce el valor del amanecer. Y es precisamente esa capacidad de convertir la devastación en poder lo que hace de Leo una fuerza indestructible en el gran tapiz del universo. Porque, aunque el mundo crea que todo está perdido, el fuego de Leo está siempre escribiendo su próximo amanecer. En el corazón de Leo habita un misterio que pocas veces se revela completamente, pues no todo en él es puro fuego visible ni orgullo encendido. Hay una dimensión casi mística en su naturaleza solar que lo vincula con lo eterno y lo inmutable, una fuerza que proviene del centro mismo del cosmos. Leo, aunque nacido para brillar, posee un pacto secreto con las sombras, pues en esas zonas de silencio es donde encuentra la materia prima con la que forjará sus futuras victorias. Cuando el universo le arrebata lo que ama, cuando lo reduce a cenizas, se convierte en el alquimista de sí mismo, transformando el plomo de la tristeza en el oro de la fortaleza. Su fuego no es solo espectáculo, es elemento creador y destructor, capaz de arrasar para volver a edificar algo más grandioso. En la esencia de Leo vibra también la música de los antiguos mitos solares, aquellos relatos donde el héroe desciende al inframundo para rescatar un tesoro o conquistar una verdad que cambiará el curso de su destino. Su caída no es solo un tropiezo en el camino, es un descenso iniciático. Mientras los demás interpretan el abismo como final, Leo lo percibe como umbral hacia territorios aún desconocidos de su propio poder. Allí, en las cavernas de la desilusión, enfrenta a sus monstruos internos y, en lugar de sucumbir, aprende sus nombres y les arrebata sus secretos. Esa valentía para mirar al vacío y no perder la fe es uno de los atributos más heroicos y menos comprendidos de su signo. En lo más profundo de su proceso de renacer, Leo redescubre el arte de la paciencia. Aunque su fuego lo impulsa a actuar, a veces el universo le impone lecciones de espera. Aprende que no todos los rescates se logran con un rugido ni con un golpe de autoridad. Comprende que hay batallas que se ganan cultivando la serenidad, permitiendo que el tiempo termine de moldear lo que están haciendo en su interior. Este aprendizaje lo convierte en un líder menos impulsivo y más consciente de los ritmos cósmicos, alguien que sabe cuándo avanzar y cuándo permanecer firme. Su fuego, lejos de volverse impaciente, adquiere la cualidad de la llama que arde constante, alimentada por la certeza de que su hora volverá a llegar. En las crisis, Leo también desarrolla un nuevo lenguaje emocional. De ser un signo que necesita expresarse, que busca ser visto y escuchado, aprende a leer las emociones en los pliegues más discretos de la vida. Desarrolla la capacidad de interpretar el silencio, el peso de una mirada, el significado oculto en las palabras ajenas. Esta sensibilidad lo convierte en un confidente poderoso y en un guía capaz de dar luz incluso a los secretos más oscuros. Ha sentido en carne propia la soledad de no ser comprendido y, por eso, se transforma en refugio para otros. Su luz, entonces, deja de ser solamente deslumbrante y se convierte en cálida, capaz de curar y proteger. Astrológicamente, Leo pertenece al elemento fuego, pero no es solo la chispa impulsiva de Aries ni la llama viajera de Sagitario. Es el fuego central, el fuego que da calor y vida, el corazón radiante del zodiaco. Su caída y resurrección implican una danza con ese fuego interior, en la que aprende a controlarlo, a darle propósito. Cuando todo parece perdido, Leo comprende que su mayor don no es solamente brillar, sino inspirar. Su sola determinación se convierte en un conjuro que convoca la esperanza, y su historia de renacimiento es el mito viviente que infunde valor a quienes lo rodean. Otra dimensión que se magnifica tras sus crisis es su sentido del legado. Mientras antes podía concentrar su energía en proyectos personales o en la búsqueda de reconocimiento, tras una gran caída Leo siente un llamado más trascendente. Quiere dejar huella, no solo en las memorias de quienes lo aplauden, sino en las estructuras mismas del mundo que habita. Su creatividad, que ya era intensa, se convierte en una fuerza constructora con propósito colectivo. Busca crear obras, ideas o gestos que sobrevivan a su propia vida, que lleven un pedazo de su fuego a futuras generaciones. Su visión se eleva y su espíritu se expande hacia un destino mayor, uno que trasciende las fronteras de su propia individualidad. Hay también en Leo,
tras resurgir de sus cenizas, un renovado sentido de la humildad, que coexiste con su orgullo sin anularlo. Esa humildad no es sumisión ni timidez, sino la serenidad de quien ha comprobado que incluso el más brillante sol puede ocultarse tras nubes densas. Leo aprende a valorar la mano amiga, a reconocer el consejo sabio, a escuchar las voces que antes quizás ignoraba por creer que siempre debía ser el guía. Este equilibrio entre su propia grandeza y la conciencia de sus límites lo convierte en un líder más humano y en un alma profundamente noble. En la astrología es frecuente asociar a Leo con el poder, la realeza y la brillantez. Pero poco se menciona que su mayor reino no es el mundo exterior, sino el reino interno que conquista cada vez que sobrevive a la devastación. Allí se erige un trono intangible donde su espíritu se sienta más sólido, más seguro de su valor, y desde el cual planea nuevas gestas. Es en ese reino interior donde forja su auténtica corona, esa que no puede arrebatarle la envidia, ni la traición, ni la caída de sus antiguas certezas. Su corona verdadera es la consciencia luminosa de que el sol siempre renace, y con él, su propia esencia. Y cuando Leo finalmente se alza tras haber sido dado por vencido, su fuego ilumina más que nunca. Es fuego que ya no consume, sino que nutre. Es luz que no solo revela, sino que guía. Su rugido se convierte en un himno de vida, una declaración épica de que ningún abismo es definitivo y que incluso en los tiempos más oscuros se esconde la semilla de una nueva aurora. Así es como Leo demuestra al universo que el verdadero poder no radica solo en conquistar aplausos ni en exhibir gloria, sino en volver de entre las ruinas con el corazón intacto, listo para volver a construir reinos de luz sobre los escombros del pasado. Hay en Leo un vínculo profundo con el concepto de destino, una percepción casi instintiva de que su vida posee un propósito elevado, algo que lo separa de la rutina y lo impulsa a buscar escenarios más amplios donde desplegar su fuego. Cuando todo está perdido, esta sensación de estar llamado a algo superior es lo que lo mantiene en pie, incluso cuando su mundo se ha desmoronado. En los momentos más oscuros, Leo recuerda que su vida no puede quedar reducida al polvo de una derrota, porque en su interior retumba la certeza de que cada paso, incluso el más doloroso, forma parte de una historia más grande. Esa conexión cósmica con un guión invisible lo salva de la desesperación, pues su espíritu solar jamás acepta la idea de ser solo una víctima de las circunstancias. En su viaje por el abismo, Leo desarrolla una memoria emocional que se vuelve su tesoro secreto. Cada cicatriz esconde un relato que solo él conoce, y esos relatos se transforman en combustible para su fuego interior. Aprender a narrarse a sí mismo como héroe de su propia leyenda le permite reconstruir su autoestima y convertir el dolor en epopeya. Su mente solar posee la capacidad única de reformular el pasado, de extraer gloria de sus peores días, como si su conciencia reescribiera la tragedia en clave de triunfo. Es un mecanismo profundamente astrológico, porque está regido por el Sol, astro que no solo da luz sino que revela significado y sentido. Tras la caída, Leo adquiere un respeto sagrado por el silencio. Para un signo tan naturalmente expresivo, esta es una conquista inmensa. Aprende a callar no por sumisión, sino porque descubre que en el silencio se escuchan las voces de sus propias profundidades. Este silencio es el lugar donde se entrena su resiliencia, donde afila su intuición y reorganiza su reino interior. Es allí donde escucha la música de su auténtica esencia y planea su retorno. El silencio se vuelve su fortaleza secreta, un santuario solar donde la llama nunca se apaga, aunque nadie la vea brillar. En la astrología, Leo está asociado a la casa V, la casa de la creatividad, la autoexpresión y el disfrute. Durante su proceso de reconstrucción, Leo accede a un nuevo nivel de creatividad que surge de las ruinas mismas de su viejo yo. Lo que antes era simplemente deseo de brillar ante el mundo se transforma en una necesidad casi sagrada de crear belleza, significado o inspiración que sobreviva a las sombras. Sus crisis agudizan su ingenio, dotándolo de una capacidad de creación más profunda, más original, pues sus obras empiezan a llevar impresa la huella de su propia travesía heroica. A partir de entonces, su arte, sus palabras y sus gestos tienen el poder de tocar corazones de forma más honda, porque nacen del conocimiento íntimo de la noche y la certeza del regreso de la luz. Su vínculo con el corazón, órgano regido por el sol, cobra dimensiones místicas tras haber vivido la caída. Leo empieza a reconocer que su fuerza no solo es vitalidad o coraje, sino también el poder de amar con una intensidad única. Después de haber sentido el filo de la traición o el frío de la soledad, su capacidad de amar se vuelve más selectiva pero infinitamente más auténtica. El amor de Leo, tras haber atravesado el fuego de las pruebas, es un amor que ya no teme mostrarse vulnerable.
Entiende que la verdadera grandeza no está solo en ser invencible, sino en permitirse sentir profundamente, en exponerse sin coraza, confiando en que su luz interna es suficiente para volver a iluminar cualquier oscuridad. Hay en su renacer una ampliación de su sentido de justicia. Leo es gobernado por el Sol, símbolo de la nobleza y el orden cósmico. Tras haber sido herido, desarrolla una sensibilidad feroz hacia la injusticia, tanto propia como ajena. Su rugido, entonces, se convierte en voz para los sin voz. Ya no se trata solo de defender su propio orgullo, sino de proteger a los débiles, de interceder por aquellos que no pueden rugir. Su liderazgo se transforma en una misión más altruista. Su fuego ya no arde solo para su gloria, sino para iluminar las sombras donde otros podrían perderse para siempre. La astrología revela que Leo es un signo fijo, y en esa cualidad fija se esconde su más épica resistencia. Aunque pueda derrumbarse por dentro, aunque su corona se oxide y sus estandartes caigan, su esencia no cede jamás. Su fuego fijo es un faro que permanece encendido aunque lo azoten tormentas cósmicas. Incluso cuando duda de todo, incluso cuando el dolor lo obliga a encerrarse, Leo guarda en lo más hondo la certeza innegociable de que volverá a levantarse. Su naturaleza solar no conoce la extinción definitiva. Lo que para otros signos sería la tumba de sus sueños, para Leo es el lugar donde se planta la semilla de un nuevo imperio. En su ascenso tras el abismo, Leo también descubre el poder de la autenticidad radical. Ha probado el sabor amargo de vivir bajo expectativas ajenas, de buscar el aplauso de multitudes que no conocen su verdadero yo. Tras su caída, su retorno es más puro. Decide brillar a su manera, sin pedir permiso ni esperar aprobación. Esta autenticidad lo convierte en una figura magnética, porque la gente intuye que está ante alguien que ha luchado por su identidad y no piensa volver a cederla. Su fuego se vuelve contagioso, inspirando a otros a encontrar el coraje de ser ellos mismos. También se despierta en Leo una espiritualidad más profunda tras haber enfrentado la noche oscura. Su sol interno empieza a sentirse parte de un cosmos mayor, y aunque sigue buscando logros personales, empieza a comprender que es instrumento de una fuerza más grande. Ya no ve el éxito solo como trofeos materiales, sino como armonía con el orden universal. Empieza a reconocer señales, a leer sincronías, a entender que el universo habla a través de los latidos de su corazón solar. Su fe en la vida, después de haber sido casi aniquilada, se convierte en una llama mística que ni la oscuridad más espesa puede extinguir. Y así, cuando vuelve, Leo lo hace con una aura más majestuosa, aunque más discreta, con menos estridencia y más profundidad. Su luz ya no necesita gritar para ser reconocida. Irradia una serenidad poderosa que es prueba viva de que ha descendido a los infiernos y ha regresado portando el fuego sagrado. Cada paso suyo deja una estela de inspiración, porque ha demostrado que incluso cuando todo está perdido, el sol siempre encuentra la manera de volver a salir. Su rugido se convierte en testimonio de que las sombras jamás pueden tragar para siempre la esencia de quien ha nacido del fuego. Y es esa inmortalidad solar la que convierte a Leo en una leyenda viviente, en un faro perpetuo para todos aquellos que, alguna vez, se creen perdidos. Hay en Leo una relación especial con el concepto de dignidad que se revela con mayor pureza cuando ha sido arrojado al polvo. No es la dignidad superficial de la postura erguida ni de la mirada altiva ante el aplauso, sino una dignidad que brota del reconocimiento absoluto de su valor intrínseco, incluso cuando está solo, derrotado y sin testigos. Esa dignidad es su verdadera corona invisible, la llama que se niega a extinguirse aunque el viento arrecie sin piedad. Desde la perspectiva astrológica, el sol que lo rige es también símbolo de conciencia y autoconocimiento. Cuando Leo tropieza y cae, su conciencia solar lo obliga a mirarse en el espejo de la verdad, sin adornos, y aunque ese reflejo duela, es el inicio de su regeneración. Es precisamente en ese encuentro con su propia vulnerabilidad donde su espíritu encuentra nuevas reservas de fortaleza. El dolor y las derrotas despiertan en Leo una cualidad poco explorada, su capacidad para perdonar. El león puede rugir con furia, pero el verdadero poder de su fuego está en la posibilidad de liberar resentimientos y soltar cargas que podrían encadenarlo a su pasado. Después de un gran derrumbe, su corazón solar, regido por la nobleza, le concede el privilegio de mirar incluso a sus enemigos con compasión. No porque se vuelva ingenuo, sino porque entiende que la libertad más grande es no arrastrar cadenas de odio. Esa capacidad para perdonar, sin olvidar las lecciones, le devuelve un aire regio y lo eleva por encima de las mezquindades humanas. Otro aspecto que suelen hacer del sufrimiento en Leo es la aparición de un nuevo lenguaje para expresar su verdad.
Antes de la caída, sus palabras pueden estar llenas de brillo, destinadas a impactar o deslumbrar. Después, aprende a hablar desde un lugar más profundo, donde cada sílaba es auténtica y lleva la vibración de alguien que ha caminado por el fuego. Su discurso deja de ser solo espectáculo y se convierte en un bálsamo o en una espada, según lo requiera el momento. Las multitudes lo escuchan de manera distinta, porque su voz trae el eco de batallas libradas en la oscuridad. En astrología, el sol es la voz del yo, y cuando Leo resurge, su voz es la proclamación viva de que lo esencial nunca muere. Leo también descubre tras las ruinas un sentido de humor renovado y más refinado. Antes podía hacer reír con su chispa natural, pero tras su caída y resurgimiento, su humor se vuelve más sabio, cargado de ironía y profundidad. Encuentra la capacidad de reírse incluso de sí mismo, de sus errores y sus antiguas grandilocuencias. Ese humor lo salva de caer en el drama perpetuo, y es uno de los sellos más poderosos de su recuperación. Ríe con el sol que lo habita, recordando que la luz no es solo claridad, sino también alegría. Esta alegría, reconstruida sobre los escombros, es la prueba más luminosa de su invencibilidad. En su tránsito por el dolor, Leo desarrolla también una nueva relación con el tiempo. Deja de vivir únicamente en el presente glorioso o de proyectarse hacia futuros grandiosos y aprende a honrar cada instante, incluso aquellos que parecen vacíos o grises. Encuentra en la lentitud una belleza que antes no percibía. Su fuego sigue deseando avanzar, pero ya no con la prisa que lo cegaba. Aprende a moverse con propósito, con la certeza de que lo que está destinado para él no podrá ser arrebatado. Este aprendizaje le otorga una serenidad solar que lo diferencia del resto, pues brilla sin desesperación. En el ámbito de las relaciones personales, Leo, tras caer y levantarse, se convierte en un guardián aún más fiel de quienes forman parte de su círculo íntimo. Su lealtad, ya legendaria, se refuerza porque sabe lo que es estar solo. Tiene menos paciencia para las máscaras y para los vínculos basados en la superficialidad. Su radar para detectar sinceridad se afina, y cuando elige quedarse al lado de alguien, lo hace con una devoción casi sagrada. Su calidez solar se vuelve refugio, y quienes están cerca de él sienten que, mientras el león esté de su lado, ninguna noche será completamente oscura. Astrológicamente, Leo es un signo fijo y masculino, atributos que le dan una determinación sin igual. Pero tras atravesar el crisol de las pruebas, integra dentro de sí un matiz más receptivo, casi femenino, de sensibilidad y escucha. Aprende a recibir, algo que antes podía resultarle incómodo. Deja espacio para que otros lo cuiden, lo sostengan y le ofrezcan consuelo. Esta apertura no lo debilita, al contrario, lo enriquece, pues le permite experimentar la fuerza que se halla en el acto de aceptar ayuda sin sentir que pierde su estatura. Es una lección de humildad cósmica que multiplica su poder interior. Leo también desarrolla una percepción diferente sobre el lujo y la abundancia tras haber sentido el vacío. Antes podía asociar su brillo a bienes materiales o al reconocimiento externo. Después de haber tocado fondo, empieza a valorar otro tipo de riqueza, la de los vínculos verdaderos, la de la paz interior, la de poder dormir tranquilo sabiendo que actúa conforme a su corazón. Su esplendor sigue existiendo, pero se vuelve más selectivo. Su energía solar, que antes podía dispersarse en 1000 direcciones, ahora se canaliza en objetivos que realmente tienen significado para su alma. Su resiliencia tiene además una faceta magnética y profundamente inspiradora para el resto del zodiaco. En astrología, Leo no es solo el rey, sino también el símbolo de la vitalidad, la pasión y el entusiasmo que pueden salvar a un mundo cansado. Después de su resurgimiento, su sola presencia contagia esperanza. Incluso sin palabras, su andar firme y su mirada ardiente transmiten la certeza de que ningún eclipse es eterno. Las personas a su alrededor lo sienten como un sol recién salido de la tormenta, cuya luz es más dorada por haber pasado por la noche más oscura. Y finalmente, Leo, al volver de su abismo, se convierte en guardián de secretos universales. Sabe que el ciclo de ascenso, caída y renacer es el ciclo del sol, del día y de la noche, de la vida misma. Ya no le teme a las sombras, porque las reconoce como el lienzo sobre el cual su luz se pinta con mayor intensidad. Se vuelve un testigo vivo del poder de la voluntad, de la fe y del fuego interno que ninguna oscuridad puede consumir por completo. Y así, en cada rugido, en cada paso y en cada latido solar, Leo proclama al universo que incluso cuando todo está perdido, el sol siempre regresa a reclamar su trono en el cielo.
Dentro de Leo existe una memoria solar que va más allá de lo meramente humano, una consciencia casi cósmica que lo conecta con la danza de estrellas, planetas y constelaciones. Incluso cuando el polvo de la derrota cubre su melena y su rugido se apaga, esa chispa estelar sigue encendida en algún lugar de su pecho, recordándole que es hijo del fuego y no está destinado a extinguirse. Esa conexión con el firmamento lo impulsa a no ceder jamás a la desesperanza absoluta, porque en su esencia sabe que, aunque caiga 1000 veces, su espíritu ha nacido para volver a erguirse y reclamar su lugar bajo el sol. Esta fe en su propio renacer es una fuerza casi sobrenatural que lo distingue y que le permite transformarse en mito viviente. En su naturaleza habita también la facultad de crear rituales personales con los que reconstruirse. Leo, tras la caída, se vuelve casi un sacerdote de su propio templo interno. Puede levantarse cada mañana y mirar al sol, absorber su calor y recordarse que ninguna noche es perpetua. Encuentra poder en gestos aparentemente simples, alzar la cabeza, vestirse con colores ardientes, pronunciar palabras que lo afirmen. Su fuego no solo se alimenta de grandes gestas, sino de pequeños actos de reafirmación cotidiana que son su particular manera de honrar el sol que lo rige. Su ritual secreto es convertir lo ordinario en extraordinario, aunque solo él sea testigo de ese renacer. Leo desarrolla tras la adversidad una intuición para reconocer cuándo ha llegado su momento de rugir y cuándo ha de conservar su fuego en reserva. Aprende que la fuerza bruta no siempre conquista el terreno, y que a veces lo más estratégico es permanecer quieto, observando, midiendo al adversario y estudiando las corrientes sutiles del destino. Este es un matiz profundamente astrológico, pues su energía solar, que parecía únicamente expansiva, descubre en el recogimiento una nueva forma de poder. Como el sol que se oculta tras nubes para regresar más radiante, Leo retira momentáneamente su luz para volver con un esplendor multiplicado. Hay en su proceso de reconstrucción un aspecto sagrado de purificación. Cuando Leo ha sido humillado o traicionado, cuando ha perdido lo que más amaba, atraviesa un fuego interno que lo limpia de ilusiones caducas, de vínculos que ya no lo nutren y de imágenes de sí mismo que le impedían crecer. Aunque este fuego puede consumirlo y hacerlo sentir reducido a cenizas, es justamente esa destrucción la que lo libera. Del dolor surge una versión más pura, más verdadera, como si hubiera quemado en su propia hoguera todo lo que no era auténtico. Y así regresa, con una luz más clara, más sincera y más imposible de apagar. En el ámbito emocional, Leo, después de haberse sentido perdido, desarrolla una especie de radar para captar la verdad detrás de las sonrisas ajenas. Su empatía, que antes podía ser algo ingenua, se afila y se convierte en un don casi psíquico. Es capaz de percibir quién se acerca por genuino afecto y quién lo hace buscando aprovecharse de su luz. Esta percepción lo blinda, y aunque sigue siendo generoso, se convierte en un guardián celoso de su energía. Su lealtad sigue siendo inmensa, pero ahora exige reciprocidad, respeto y verdad. Su corazón solar se vuelve un tesoro más selecto, reservado solo para quienes demuestran merecerlo. Tras haber conocido el polvo de la humillación y el sabor del fracaso, Leo valora como nunca antes el arte de la gratitud. Descubre que incluso en los días grises siempre hubo un rayo de luz que lo sostuvo, quizá un gesto de un desconocido, una palabra de consuelo, o la simple existencia del sol saliendo una vez más. Aprende a ver milagros en lo pequeño, a honrar cada instante en el que logró mantenerse de pie. Esta gratitud le aporta un magnetismo particular, pues quien ha estado en el abismo y ha regresado suele irradiar una humildad luminosa que atrae a otros como polillas hacia la llama. En su camino de resurgimiento, Leo experimenta un despertar de su poder creativo a niveles más profundos. Antes podía crear para brillar, para ser admirado. Tras haber pasado por la fragua del sufrimiento, crea para sanar, para inspirar, para legar algo que perdure más allá de sí mismo. Sus obras, sean artísticas, profesionales o personales, empiezan a tener la calidad de lo eterno, porque llevan la impronta de alguien que ha sobrevivido a la noche y ha vuelto con tesoros que solo se hallan en las profundidades. Su sol interno se convierte en fuente de visiones, ideas y expresiones que no solo buscan la ovación, sino dejar huella en las almas. El dolor y la pérdida le enseñan también la importancia de la flexibilidad. Aunque Leo es signo fijo y suele resistirse a cambios, tras una gran crisis entiende que la verdadera grandeza no radica en mantenerse inmutable, sino en saber adaptarse sin perder la esencia. Aprende a soltar lo que ya no puede sostener, aunque haya amado con todo su ser. Esta flexibilidad se vuelve su nueva corona, pues descubre que el león no siempre necesita rugir para reinar, a veces basta con caminar silencioso, atento, eligiendo sabiamente cada paso.
Astrológicamente, su conexión con el corazón va más allá del romanticismo y se convierte en fuerza vital. Leo, tras haberse sentido desgarrado, descubre que su corazón no solo bombea sangre, sino valor. Cada latido se transforma en tambor de guerra que le recuerda que sigue vivo y que mientras haya vida, siempre habrá una nueva oportunidad para escribir otra página de su epopeya. Su corazón, que ha conocido el filo del dolor, late ahora con una fortaleza renovada que lo impulsa a rugir de nuevo, más alto, más claro, con la dignidad de quien ha resurgido de sus propias cenizas. Leo emerge de sus ruinas con una comprensión más mística del tiempo. Empieza a ver sus caídas no como fracasos sino como parte de un diseño divino que lo prepara para lo que viene. Entiende que el universo, a veces, lo retira de la escena no para castigarlo, sino para protegerlo o para reorientarlo hacia un camino más verdadero. Su fe en el propósito superior se vuelve inquebrantable. Ya no le aterra la noche, pues ha comprendido que siempre es tránsito hacia un nuevo amanecer. Su fuego, una vez templado en el dolor, se vuelve llama sagrada que ilumina incluso los rincones donde otros temen mirar. Y así, cuando Leo reaparece, no lo hace únicamente para reclamar su lugar bajo el sol, sino para convertirse él mismo en sol para otros. Camina con una luz más cálida, con una serenidad más profunda, y con la convicción de que ninguna caída tiene poder suficiente para extinguir el fuego que arde en su espíritu. Su sola presencia se convierte en recordatorio vivo de que no hay oscuridad capaz de tragar por siempre la esencia de quien ha sido forjado en el corazón mismo del sol. Su rugido, entonces, no solo declara su regreso, sino la victoria universal de la luz sobre las sombras.